mes se realizó una nueva cumbre del G7, donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo hincapié en contrarrestar la influencia de China en el mundo. ¿Qué escenario dejan planteadas las grandes potencias mundiales justamente en un momento en que los estados tienen un rol central? ¿Qué está sucediendo con los precios en el mundo y particularmente en nuestra región? Hoy, en la letra chica, economía mundial, pandemia y disputas. Los jefes de Estado de las 7 principales economías industrializadas caminan juntos para la foto oficial. Durante 3 días debatirán sobre la lucha contra el coronavirus, el cambio climático y sobre asuntos de seguridad internacional. El grupo de los 7 también adelantó inversiones millonarias en transición a energías limpias, la eliminación progresiva del carbono en las industrias y la alineación de sus metas de reducción de emisiones contaminantes. Biden anuncia la lucha de sistemas, demócratas contra autócratas. Para ello necesita a los aliados históricos de su país y una fuerte alianza transatlántica. Su iniciativa de poner a disposición de países pobres 500 millones de dosis de vacunas podría ayudar a convencer a los presentes que las incursiones individuales de su predecesor han quedado en el pasado. Y esa donación estadounidense es muy bienvenida, pero está muy claro para todos que no basta, porque no se entregará ahora además, sino a lo largo de un año, y tampoco cubre todas las necesidades de los países pobres, y por eso el mundo también necesita esas donaciones que se acaban de anunciar en el G7 de Alemania y del resto de los países ricos, y no solamente las buenas palabras de la canciller. Biden está teniendo ahora un baño de realidad. Las nuevas realidades implican que hoy Estados Unidos es y sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo todavía la primer potencia mundial. Pero también es cierto que no es una potencia excluyente. También es cierto que hay países lo suficientemente poderosos como para poner en discusión ese tipo de liderazgo. Algo se está gestando a nivel mundial, un cambio de proporciones épicas si se aprueba, que llevará a muchas empresas, a muchas de las mayores corporaciones del mundo a pagar muchos más impuestos. Los 7 países más desarrollados del mundo, porque en las últimas horas acordaron a través de sus ministros de finanzas instaurar un impuesto del 15% a las grandes corporaciones multinacionales. Recordemos, había una carrera, sobre todo de países pequeños, en que para atraer la inversión de compañías bajaban los impuestos para que éstas no pagaran. Y entonces era una carrera de quién los bajaba más y quién atraía más inversión. Entonces con esta política se acabaría eso, porque habría un impuesto mínimo, y de esa forma ya pues la parte de política impositiva se movería hacia la dirección de que ya se mueve la economía. Recordemos que ya las compañías no tienen que tener presencia, operaciones domésticas para vender. La expectativa que se ha generado es enorme, pero creo que cada vez todo el mundo lo ha tomado con mucha frialdad. Yo creo que fue una gran operación de marketing, un gran golpe propagandístico. Los gobiernos y las empresas multinacionales lo saben y todos han utilizado el mecanismo pues de sí señor, pero todo el mundo ya está preparando en función de cómo vengan las cosas, pues su lobby para contraatacar. Las formas de recaudar son distintas en el mundo. Lo que yo dije antes, progresividad, yo sé que es un concepto quizás poco amable para entender, pero progresividad significa cobrarle al que más tiene. La progresividad tributaria es muy distinta en Europa y en América Latina. Es decir, en Europa el 55% en promedio de lo que se recauda en total se lo cobra a los que más tienen. Es decir, la mayoría de su recaudación tributaria tiene que ver con una mayor justicia, ¿no? Aportan los que deberían aportar. Podría ser mejor, podría subir incluso este valor. En América Latina no, y eso que este es un promedio generoso, porque hay países en donde es menos. En América Latina la mayoría de los que financiamos el Estado somos los que trabajamos, no los que más tienen. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Denise, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hablábamos con Denise recién que este es un tema tan macro y tan grande que creo que a la mayoría de nosotros nos excede. En el programa de hoy vamos a tratar de poner luz un poco sobre esta economía mundial y cuánto nos afecta a nosotros la cortita, en nuestro pequeño mundo, en nuestro país por lo menos.
Para entender un poco más sobre el escenario que plantea esta nueva cumbre del G7 y los grandes bloques que ponen en tensión al mundo, vamos a recibir a alguien que sí sabe mucho, que es Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Gracias y no exageres. Bueno, de esto. Vamos a ver, vamos sí. a ver. Álvaro, vamos a arrancar por algo básico, para no dar nada por sobreentendido. ¿Qué es el G7? ¿Quiénes lo componen? ¿Y cuáles serían, en grandes rasgos, sus objetivos en su formación? Es clave, ¿no? Porque hablamos poco de esto, ahora vimos la noticia de su reunión. Lo que pasa es que hay mucho, porque hoy hablamos del G7, el G20, el de... Está lleno, pero este es el pesado. Este es el arrancó siendo el G4 en el 73 y después se fueron sumando. Es el club de los poderosos en términos de estados. Acuérdense que no es la única forma de tener poder en el mundo, ¿no? Lo integran Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón. Y yo arranco haciendo notar algo que rompe los ojos, pero que normalmente no vemos. Por ahí anda un mapa, si se puede ver, se van a dar cuenta de algo que implica a estos 7, ¿no? Primero, en el mundo hay 195 países. Sí. Y estamos hablando de 7. Bueno, son los más poderosos. Claro, pero la relación impresiona, ¿no? Y ese mapa nos muestra que primero son solo del norte, y salvo Japón, son todos de Occidente. O sea, lo que quiero decir es que refleja a una parte del mundo. Estamos lejísimos de que esto sea representativo del conjunto. Pero bueno, algunos datos. Tienen el 65% del PBI mundial, el 58% de la riqueza del mundo y solo el 9% de la población. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de la desigualdad, ¿no? Y de cómo la concentración de la riqueza se expresa como una de las características de la época. Bueno, esto se refleja en ese mapa. Esa pequeñísima parte del mundo, esos 7 países de 195, tienen esto que yo acabo de decir, 65% del PBI mundial y 58% de la riqueza. ¿Se acuerdan la película ¿Dónde está el piloto? Bueno, yo acá me pregunto ¿dónde está el poder? Bueno, el poder está ahí. El poder del mundo, esas decisiones planetarias, eso que cada vez sabemos más, que depende de que se tome en conjunto. La pandemia nos enseñó eso, ¿no? De esta salimos todos o no sale nadie. O sea, los temas globales cada vez son más importantes para cada país. Para nosotros, este paisito acá, tiene que mirar eso con atención porque ahí se está definiendo el futuro. Y lo definen 7 en 195. No solo ellos tienen el poder, incluso cada vez lo tienen menos. Pero no en el sentido de países, que ahora vamos a hablar de esa disputa, sino en el sentido de la relación con el poder económico, de algo que también hablamos en este programa, ¿no? Cada vez se concentra más el poder económico en las empresas transnacionales. Y qué casualidad, más del 80% de las empresas transnacionales tienen origen en esos 7 países. O sea, esto es un sistema. El capitalismo ha llevado a este tipo de concentración de poder que bueno, nos significa hoy que desde el poder económico de las empresas y desde el poder de los estados, que como decía Denise, han recuperado protagonismo, por eso esta reunión fue viable ahora, y no fueron al foro de Davos, que es donde se reúnen los ricos, e invitan a los jefes de Estado. Acá es al revés, los dueños de esta fiesta fueron los jefes de Estado, las y los jefes de Estado. De democracia ni hablemos, ¿no? Aunque vamos a ver que recuperaron ese término para diferenciarse del actual enemigo, ¿no? Que ya ¿Quién es? Vamos viendo, es China, porque se armó lío en el gallinero. Esta reunión no es parte de una ofensiva, es parte de ir a la defensiva, de haber aceptado que algo está cambiando en el planeta. Yo lo insisto mucho y sé que es difícil de dimensionar, pero lo que estamos viviendo es un cambio de época, no una época de cambio. Frase de Enrique Iglesias, no mía. Cambio de época significa que está cambiando todo. Y algunos le llaman a eso transición hegemónica, que es cuando pasa el poder de un imperio, durante muchas épocas, de una potencia a otra. La última transición hegemónica fue de Inglaterra a Estados Unidos. Inglaterra controlaba el 35% del territorio del planeta. No es nuestra época, entonces no lo imaginamos, pero así fue. También controlaba el comercio, tenía una enorme influencia cultural. Bueno, somos contemporáneos de la hegemonía de Estados Unidos y ni nos damos cuenta de que eso no fue así siempre y de que no necesariamente va a seguir siendo así. Vos en algún programa, no sé si fue este año o el año pasado,
dijiste algo que a mí me quedó resonando porque cuesta mucho verlo. Y vos dijiste que Estados Unidos era como el animal en retirada, el animal herido en retirada que estaba viviendo su propia decadencia. Y uno en realidad le cuesta ver a Estados Unidos como esa figura, como una figura que se está debilitando. Sí, pero es así y claro, esas cosas no pasan de un día para el otro. Pero yo he asociado mucho esta imagen al fenómeno Trump, porque Trump no es una casualidad de la historia. Es parte de un momento en que Estados Unidos pierde su capacidad de hegemonía mundial, su capacidad de influencia, y la empieza perdiendo hacia adentro, con sus propios ciudadanos que dejan de creer en ese papel de Estados Unidos que ha sido claramente el determinante de la historia más reciente. Entonces, ¿por qué Trump elige la idea, la consigna de volver a América Grande? Porque está reconociendo implícitamente que eso dejó de ocurrir y le echaba la culpa a los demócratas y él decía, lo voy a hacer yo. Entonces, estamos en esa época de una transición hegemónica que es básicamente de Estados Unidos a China, es más amplio, porque es de occidente a oriente, y por eso esa mirada del planeta es muy importante, porque ahí salvo Japón chiquito, que tiene que ver con que perdió la guerra y que después se metió en la lógica del nuevo orden mundial, pero si no, sería claramente una prioridad de Occidente. Y hay otra parte del mundo, en el sur, donde estamos nosotros, y en Oriente, que no se siente representado por el G7. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos, además de todo lo que escuchamos de la cumbre, es por qué en 7 países de alguna manera se deposita el destino de todo el planeta. Es extremadamente injusto, antidemocrático, pero funciona. ¿Por qué? Porque tienen poder económico, militar, etcétera. Vamos a hablar de eso, porque es la disputa con China. Pero lo primero que quería plantear era eso, ¿no? Estamos frente a un organismo que es de otra época y que lo que está tratando es de resistir a no desaparecer y a mantener el control. Y ahí los tenemos, a los líderes que todavía intentan demostrar que pueden controlar el futuro del planeta. Álvaro, entre el 11 y el 13 de junio justamente fue esta cumbre. A muchos se nos pasó por alto, que no lo tenemos, no es algo que tengamos tan presente, que tengan tanto poder. ¿Qué conclusiones dejaron y hacia dónde va este bloque de poder? Bueno, lo primero es que se pudieron reunir, y eso es una noticia, ¿eh? Miren que hacía 2 años que no se podían reunir, por 2 pesadillas, diría yo. Una, la pandemia, y la otra es Trump. 2 pesadillas, ¿eh? Pero ambas cosas hicieron muy difícil poder volver a ver esta imagen de estos 7 poderosos juntos, tratando de, repito, a la defensiva, volver a tener protagonismo. Las conclusiones, decías vos, a ver, lo primero es claramente Biden trae a Estados Unidos de nuevo a la mesa de negociación, ¿no? Trump no es que no hacía política internacional, hacía, y mucha. Lo que pasa es que la hacía confrontando, sin diálogo. ¿Se acuerdan? Se retiraron del Acuerdo de París, es decir, llegaba a plantear que se retiraba la ONU, se retiró de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el hecho de que se hayan reunido y que haya sido iniciativa de Estados Unidos es claramente una primera noticia. Y por lo tanto, no sé si una conclusión, pero algo que hay que destacar. Lo segundo es, a ver, voy a decir 4 grandes resoluciones. Hay 3 que no digo que son cosméticas, pero tienen mucho que ver. Superficiales. Con la diplomacia, con donar 1.000 millones de vacunas. 1.000 millones de vacunas, para un país como el nuestro parece... Mucho. Bueno, la OMS dice que se necesitan 11.000 millones. Bueno, pero donaron 1.000 millones, Álvaro. No, está bien, pero te acabo de decir que son los ricos del mundo, ¿no? Porque bien. Además lo primero que hicieron fue vacunar. Bueno, en Estados Unidos te vacunan, no sé, si mirás para el costado te vacunan. Entonces, bueno, en todo caso estuvo marcado allí con la lógica, no podemos hacer una reunión y no asumir que estamos en pandemia. Y lo que tenemos que hacer, y ahora después vamos a ver por qué, dar una señal al resto del mundo de que somos quienes cuidamos al planeta, quienes estamos preocupados por el equilibrio entre países, en fin. Bueno, primero las vacunas. Segundo, una reflexión que a mí me parece surrealista, pero la dieron. ¿Cómo prevenir futuras pandemias? Como si eso fuera posible, ¿no? Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿No? Y parece que no fueron capaces, porque recuerden que todo esto, nosotros medio distraídos acá en el sur, dijimos, mirá lo que les pasa allá en el norte. Recuerden cómo empezó, además de haber empezado en China, luego el desastre era Italia, España, Francia, Inglaterra, después Estados Unidos, mirá, les está pasando a ellos, decíamos nosotros, después nos tocó, ¿no? Pero quiero decir con esto, no es que no lo pudieron evitar porque no quisieron, no pudieron. Y entonces, poner como segundo punto, prevenir futuras pandemias, a mí me suena de vuelta una cosa un poco exagerada.
Tercero, no voy a decir que aquí exageran o hacen demagogia, pero reducir la huella de carbono es como uno de los puntos centrales del debate sobre cambio climático. Tiene que ver con que Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, pero, son los responsables de lo que pasó en el planeta, porque todos sabemos que la crisis climática tiene que ver con el nivel de desarrollo, con la industrialización, con lo que los llevó a ser los países poderosos. El momento ahora no es solamente decir, estamos preocupados por parar esto. Tendrían que hacerse cargo de la destrucción y, por lo tanto, de los problemas de desarrollo del resto del mundo, pero no se habla de eso. Algo de esto se puede resumir en una palabra que se llama transición justa. Deberíamos discutir una transición justa, porque no todos los países podemos desarrollar esos conceptos igual. Nos venden la economía verde como si nosotros viviéramos ya bien. Y estos países no viven bien, precisan comer, precisan vivir, precisan desarrollarse. Y entonces que te digan ahora que tenés que cuidar esto, lo otro, que está muy bien conceptualmente, pero que se deberían hacer cargo de dónde nos pusieron en términos de humanidad estos países para desarrollarse. Yo les digo, el cuarto punto es el que explica todo. Contrarrestar la influencia china. Esta cumbre fue para eso. ¿Lo dijeron explícitamente eso? Total, sí. Llegó a ser el punto en donde desarrollaron una estrategia y además ya, Trump se había encargado bastante, ¿no? de ya dar esa imagen explícita de confrontación. Pero esta cumbre fue muy clara, Estados Unidos lidera eso, los demás países se mueven con más cuidado, pero yo creo que este es el punto central y casi diría que es de la única cuestión en donde hay una coincidencia, una continuidad del gobierno Trump y del gobierno Biden, ¿no? De ser explícitos en decir, nuestro enemigo es China y lo que hay que hacer es parar la influencia china, contrarrestar la influencia china, para lo cual a Estados Unidos, en decadencia, no le alcanzan las fuerzas. Y eso Trump no lo reconocía. Entonces, Biden, ¿qué hace con inteligencia? Manda a Harris a América Central para recuperar el patio trasero y va a Europa para recomponer una alianza estratégica que es la OTAN y para hablar de una estrategia de cómo contraponer ese avance, en mi opinión ya imparable, de China en el resto del mundo, porque efectivamente, para mí es definitivo, Estados Unidos es una potencia en decadencia, dependerá de ciertas medidas, cuánto demore en ir perdiendo esa hegemonía, pero ese proceso ya está en marcha. Ahora, me estás nombrando a China como este nuevo enemigo de esta potencia por su influencia, que me parece demasiado amplio, ¿no? El término influencia china es como que es mucha cosa. Pero me está faltando alguien en la ecuación. Vos hablaste de cambio de época. ¿Qué pasa con Rusia? Porque nosotros estamos en la época todavía donde eran los rusos, americanos, los bloques estaban más o menos claros. ¿Dónde quedó parada Rusia en el medio de esta pelea entre la influencia china y el G7? Mira, me encanta esa pregunta porque te voy a provocar con un término que fue parte de nuestra generación, ¿no? Involucraba a Rusia. Yo creo que esto que está pasando se podría llamar una nueva Guerra Fría, que es distinta que aquella, porque no es entre el socialismo y el capitalismo, que era lo que de alguna manera representaba el socialismo real de la Unión Soviética y el capitalismo liderado por la hegemonía norteamericana. Es una Guerra Fría distinta, que básicamente tiene a China y a Estados Unidos como protagonistas, no son los únicos, pero son los centrales, porque, repito, tiene que ver con la transición hegemónica, y Rusia juega en ese, no tiene la capacidad hoy de disputar nada, pero se anota como esos jugadores, vieron que mira a los competidores y va decidiendo de qué lado juega. ¿Pero puede llegar a jugar del lado occidental? Puede, porque la concepción de Europa como una cosa más amplia, no se olviden de la cuestión territorial, hay una lógica, es lo que pretende Alemania. Por eso digo que adentro del G7 también hay diferencias, porque no es lo mismo la relación para Estados Unidos con Rusia que para Alemania, que entre otras cosas depende en gran medida del gas natural y de la energía, sobre todo porque está saliendo de la energía nuclear. Entonces, y no se olviden de las guerras, y quién estuvo de cada lado. Entonces, hay ahí mucha historia detrás y muchos intereses económicos, y Rusia queda un poco en el medio y le conviene. Putin es muy habilidoso, sobre todo para eternizarse en el poder, y para generar un juego en el que de a poco va tratando de que los demás lo atiendan. Pero no es el jugador determinante. Repito, hoy la relación y la confrontación es entre China y Estados Unidos
por lo menos en 4 planos. Uno, casi nadie lo nombra, lo voy a dejar para el final. El plano militar, sí, siempre está, pero cada vez es menos importante. Lo hablábamos recién con Diego en el pasillo. Cada vez es menos importante. Se sostiene por la industria militar, porque hay mucha plata en juego, del sector privado y los estados, pero cada vez pesa menos, porque en realidad la hipótesis de una guerra mundial es inviable. Entonces seguir hablando de eso como si fuera la medida del poder es muy relativo, pero está. La más inteligente es China, que apuesta mucho menos que Estados Unidos y ha invertido mucho más en el desarrollo productivo y tecnológico que en la industria militar. Pero tiene su forma de decir, miren que acá, si ven, hace 2 años el desfile militar que hicieron es increíble. Ya ni digo la lógica de Corea del Norte, ¿no? Pero, digamos, esa disputa ya no tiene una centralidad militar. El plano comercial y productivo lo tiene perdido Estados Unidos y el G7. Porque la lógica de las empresas transnacionales, que eran de los países centrales, fue instalarse en China, sobre todo por el mercado interno chino. Se llenaron de plata. Pasar miles de millones de pobres a clase media fue el mejor negocio del mundo para las empresas transnacionales. Y eso ocurrió en China. Y China, ¿qué hizo? Dijo, vengan, vendan acá, pero se instalan. Y con esa lógica desarrollaron una industria. Hoy se llama la industria del mundo, China. Entonces, comercial y productivamente, esta guerra está perdida para Occidente. Están buscando nichos de producción tecnológica, de conocimiento, pero básicamente China ya ganó. Somos la generación que no teníamos nada chino y que ahora todo lo que usamos es chino. Y antes no teníamos nada, ni una lapicera, ni un botón, ni un tornillo. Y ahora no hay nada que no sea chino. Está perdida. Pero la tercera guerra o disputa, para mí es la central, que es la tecnológica. Y si ustedes observan, es donde se están dando como en bolsa. Recuerden los temas de los teléfonos, de las marcas. Ahí la guerra está abierta y el que la gane, gana. Y eso todavía está en disputa. Y yo agregaría la guerra cultural, que es la disputa, o mejor dicho, la hegemonía más difícil de conquistar. Y les hago esta pregunta, me la hago yo. ¿Los estadounidenses quieren ser como los chinos o los chinos quieren ser como los norteamericanos? Es decir, porque nos ganó esa hegemonía, la tenemos presente, ¿no? En la música, en la ropa, en la política, o sea, no nos damos cuenta, pero nosotros nos parecemos mucho en Occidente a la lógica norteamericana en muchos sentidos. La ropa. Y eso es una hegemonía muy difícil de lograr, porque se consigue, porque es cultural, porque se consigue al final del camino, es una síntesis. Y yo creo que es una hegemonía que Occidente tiene fuerte y que probablemente todavía a China, no sé, salvo por las disciplinas de algunas cosas en donde uno siente como atractivo, en general no se imagina uno viviendo como los chinos, y hay muchos chinos pensando en querer vivir como Occidente. Entonces, en esa disputa yo creo que todavía falta mucho recorrido. Uno de los consultados en el informe decía eso, ¿no? Falta mucho todavía para ver la decadencia definitiva de Estados Unidos. Yo creo que en esa dimensión, en donde probablemente va a demorar más, pero yo lo asocio mucho al relato, ¿no? Y yo creo que la decadencia de Estados Unidos, que se notó mucho con Trump, tuvo que ver con 2 paradojas increíbles. Una era que, miren, si me lo decían hacía 5 años, yo decía, es una broma. El país por esencia que armó la lógica liberal en el mundo, hablaba en contra del libre comercio y la China comunista hablaba a favor del libre comercio. Trump decía, hay que proteger a Estados Unidos, hay que dejar de exportar, hay que dejar de permitir que las empresas se vayan, o sea, el encierro económico. El país que inventó, junto con Inglaterra, el libre comercio. Y China comunista decía, no, nosotros queremos defender el libre comercio. Entonces, esa paradoja fue increíble. Para mí vino otra luego, los chinos no son Blancanieves, ¿no? Pero miren las frases que se escucharon después del G7, porque acá escuchamos mucho toda la lógica de las reuniones, ¿no? Pero dice China, los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países, hace mucho tiempo que se acabaron. A juicio de China, que considera los asuntos mundiales deben gestionarse a través de la consulta con todos los países, sean grandes o pequeños. Solo hay un sistema y un orden internacional en el mundo, el que tiene a las Naciones Unidas en su núcleo. La China diciendo que había que respetar a la ONU, que no importa si sos grande, chico, poderoso, rico, pobre, que hay un solo sistema, un solo orden mundial que es el de las Naciones Unidas. ¡Qué paradoja!
el norte occidental, que creó todo esto, se reúnen entre pocos para tratar de enfrentar el fenómeno chino, y China le habla al resto del mundo diciendo yo los quiero a todos en la misma mesa. Se podrá decir si es verdad, si no, si es una estrategia, pero lo cierto es que estamos en una paradoja de relatos que para mí demuestra que Estados Unidos y sobre todo el G7 y por lo tanto también Europa, que es un gran problema el futuro de Europa, porque Europa ha sido el centro de varias de esas hegemonías históricas, está retrocediendo en valores, por más que después va a la reunión Biden y dice, nos tenemos que juntar para defender los valores de Occidente, que son la democracia y la libertad, para confrontar con lo que claramente no hay en China, ni democracia ni libertad. Entonces estamos en un gran lío, porque en esta pelea ninguno de los dos son tan buenos como para decir tienen razón. Y esa disputa ojalá laude para algo mejor. Y eso mejor, sin duda, tiene que ser más democracia en el mundo. Y un debate internacional que no sea ni solo con el G7, ni solo con China, porque probablemente la solución, podría alguien pensar que es, bueno, se sienta a negociar el G7 con China, reparten el mundo y tampoco sería una solución, ¿no? Esa guerra nos tiene, esa disputa o esa discusión del futuro del mundo nos tiene que incluir a todos. Sí, igual la postura de China no parece tan rara. Es más fácil conquistar una estructura armada que dedicar años de historia a armarla. También Totalmente. por ese lado hay una cuestión estratégica. Hablamos mucho de China, Rusia, Estados Unidos, el G7, países que parecen estar muy lejos y que sus decisiones parecen de alguna manera estar lejos nuestro. ¿Cómo entra Uruguay en esa disputa? Bueno, Uruguay entra solo si se suma a la región, ¿no? Si no, digamos que lo vamos a mirar por televisión, ¿no? Como se decía en los campeonatos de fútbol cuando no estábamos. Ustedes van a hablar ahora con Gustavo Viñales, ¿no? Una de las decisiones más importantes que nos involucran en el G7 es la creación de un impuesto. También se decía en el informe, y se acuerdan que lo hablamos en una de las reuniones anteriores. Ese tiene un impacto directo. Suena buenísimo. Por primera vez están dispuestos a ponerle un impuesto a las grandes empresas y que en vez de ir a los paraísos fiscales tengan que pagar. Gran lío para América Latina. Y en Uruguay vamos a tener que discutirlo por las zonas francas pueden pasar a ser ilegales y, sobre todo, las políticas de atracción de inversiones, que en gran medida, no solo, pero se depositan en lógica de no cobrar impuestos. Y los países ricos ahora descubrieron que eso, primero, necesitan, ¿se acuerdan que lo hablábamos, no? Cubrir el déficit fiscal al que asumieron con toda racionalidad para enfrentar la pandemia. El gasto más importante en los últimos años de los estados fueron en el norte y lo hicieron con un endeudamiento que van a tener que resolver con ingresos. ¿Cómo? Cobrándole a las grandes empresas un impuesto superior. Y eso nos va a repercutir, no lo estamos discutiendo nosotros, no estamos participando de esas discusiones, y Uruguay tiene dos instrumentos muy importantes que están en cuestión, yo no digo que desaparezcan, hay que ver cómo se negocia, pero para salir de ese punto, que espero que lo explique seguramente mucho mejor que yo Viñales, impacta en todos los planos. Y no se puede eludir esa guerra. Nosotros no vamos a estar al margen de esa guerra. Hay que discutir de qué lugar nos ponemos, no lo sé, pero vamos a estar todo el tiempo tironeados de esas dos presiones y nos van a chantajear. ¿Va a haber que elegir? Por lo pronto nos van a chantajear. Van a estar diciendo, si ustedes no apoyan esto, porque hay dos grandes bloques, dos grandes estrategias, una surgió ahora, la otra ya venía de antes, que es la de China, que es la nueva ruta de la seda, que es básicamente infraestructura, y ahora acaba de inventar una Estados Unidos, que la presentó al G7, que se llama Reconstruir Mejor, tiene un nombre en inglés, pero la traducción es Reconstruir Mejor. Van ambos, China, Estados Unidos y el G7, por inversión en infraestructura, transporte, telecomunicaciones, en los países pobres. Ellos ya lo tienen resuelto eso. Lo que quieren hacer es invertir, China claramente ha definido incluso una ruta por América Latina, y pretende que todo eso sea una gigantesca inversión de empresas chinas para potenciar su comercio y para relacionarse con los países. El contrapunto acaba de ser, la semana pasada, esta iniciativa de Estados Unidos, Reconstruir Mejor. Vamos a escuchar mucho de eso, porque hay mucha plata atrás. Estados Unidos plantea 620.000 millones de dólares. China gastó mucho más. Entonces, ¿cuál es mi preocupación de América Latina? Primero, no podemos eludir esa guerra. Segundo, ¿cómo nos paramos
antes de pensar en con quién nos alineamos, la pregunta sería cómo somos más fuertes. Y la única respuesta es la integración. Y justo está en discusión ahora, ¿eh? Yo les propongo que un programa lo hagamos sobre el Mercosur, ahora cuando termine la cumbre, cuando se termine de discutir cuál es el futuro de la integración en América Latina, porque lo que nos está pasando es que cada vez somos más irrelevantes. Desde hace 30 años estamos perdiendo peso en población, en peso estratégico, en volumen comercial, en proyección militar y en capacidad diplomática. Es decir, cada vez pesamos menos, cada vez somos menos capaces de influir en esta discusión. Yo creo que nos quedan los recursos naturales y el fútbol. Van a decir que estoy hablando en broma, pero para tener relevancia, increíblemente se habla más de América Latina en relación al fútbol que a la mayoría de los tópicos en donde es central la discusión internacional. ¿Por qué se habla de recursos naturales? Porque vienen a sacarlos o porque nos echan la culpa de lo que pasa en el Amazonas. Por supuesto que Bolsonaro no lo tengo que defender yo, pero está esa hipocresía también de cómo, bueno, se acuerdan de América Latina porque hay que ayudarlos no, los obligamos a preservar el pulmón del planeta. Bárbaro, después que ustedes destruyeron, entre otras cosas, el pulmón en Estados Unidos y en Europa. Ahora, la no integración es la clave por la cual cada vez somos menos relevantes. Y por lo tanto, para cambiar esa lógica, hay que volver a ser relevantes. Otro mapa que les quería mostrar es el de los BRICS. ¿Se acuerdan de los BRICS? Es una frase que se dejó de mencionar, ahí lo ven. Esa es otra forma de incluir en el mundo a otros países. Por primera vez aparece uno en el sur, que es Brasil, aparece Sudáfrica, aparece China. El BRICS es, digamos, la primera letra de los países, ¿no? Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India. ¿Eso qué significa? Que había un intento de disputarle al G7 un lugar en el mundo. Y teníamos por primera vez un latinoamericano allí, que era Brasil. La entrada de Bolsonaro hizo sacar a Brasil del mundo y dar la peor versión de Brasil en el mundo. Si eso no se recupera, y si no se recupera la integración en América Latina, va a ser muy difícil que América Latina pueda discutir algo en este nuevo juego, lo que yo llamo la nueva Guerra Fría, en donde el destino lo tenemos ahí absolutamente determinado, y si no influimos, vamos a tomar las decisiones que toman otros. ¿Es posible? Es posible. ¿Y Uruguay, un país tan chiquito, puede hacer algo? Sí, en la medida que pese en la región y haga que, por ejemplo, la política brasilera en estos espacios, o la Argentina en el G20, donde también estaba Brasil, dependa de conversaciones que demos aquí, en la región. Porque mano a mano con esto no vamos a llegar nunca, ¿no? Álvaro Padrón, muchas gracias por estar con nosotros. Aprendimos bastante del G7. Pero en el siguiente bloque vamos a meternos en economía. Vamos a estar hablando con Gustavo Viñales, así que quédense, ya venimos. Seguimos en la letra chica y como ya hemos tratado en otros programas, empieza a estar sobre la mesa cada vez más la idea de los impuestos asociados a la riqueza. ¿Qué tendencias están atravesando las economías del mundo? Parte de esto vamos a hablar con Gustavo Viñales. Gustavo es máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública y es docente de la Universidad de la República. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, Gustavo. Gustavo, la pandemia parece haber cambiado algunas cuestiones de la economía. ¿Qué tendencias está tomando en el mundo la economía y en particular asociado a la tributación? Bueno, a ver, déjame decirte un par de cosas generales para intentar tener un hilo conductor, digamos, de este tema de la tributación y los cambios a nivel internacional. Algo dijo Álvaro recién de las propuestas de un impuesto mínimo global. Pero déjame decir un par de cosas para entender. Desde ya hace muchos años, digamos, con el florecimiento de las democracias occidentales, los impuestos no solo tienen un rango legal, sino que de alguna manera tienen algunos niveles mínimos de aceptación social. Es decir, hoy en los impuestos hablamos de equidad horizontal, digamos que personas que ganan similar tengan que tributar lo mismo, o equidad
vertical o incluso como hablaban de progresividad en la ficha anterior. Es decir, que personas que ganan más tributen proporcionalmente más. ¿Sí? Que eso no es en el origen de la historia. En realidad, los impuestos hoy graban manifestaciones de riqueza. No siempre fue así. En algunos momentos se ponía un edicto en el colgado, clavado de un árbol y en definitiva se salían los recaudadores de impuestos a cobrar a los campesinos. Es decir, hoy serían impensable decir, bueno, vamos a poner impuestos de riqueza. Sería insostenible. Ese es un tema que de alguna manera no es menor, ya estamos viendo reflejo de algunos conflictos en América Latina. El caso Colombia, yo lo quiero mencionar simplemente, estalla el caso Colombia, digamos, hace muy poco tiempo, a raíz de una propuesta de cambios tributarios donde las modificaciones iban a ir sustancialmente por las modificaciones en los impuestos al consumo y los impuestos indirectos y no en los cambios en la introducción a la riqueza. Ese es un caso, pero puedo hablar de Chile, podemos hablar de muchos países de América Latina que en este momento eso es un tema, digamos, relevante. Pero además otro tema, y que tiene que ver con lo que decía Álvaro. Un tributarista, fue docente mío, pero siempre nos decía, ya digamos, hace años, la fiscalidad o la hacienda pública, tal cual la conocemos, en el siglo XX será global o no será. Es decir, la hacienda pública será internacional. Los sistemas tributarios irán hacia la globalización. ¿Y eso por qué? La concepción del Estado-nación con su soberanía tributaria, yo digo esto y muchas veces los abogados se enojan conmigo, pero es cada vez más difícil de sostener porque en realidad las bases imponibles, es decir, sobre qué gravamos, sobre qué fijamos los impuestos, sobre qué calculamos los impuestos, son los factores de producción que cada vez se han ido globalizando más y además haciendo cada vez más móviles. ¿Sí? Entonces, es más móvil, hoy es más fácil deslocalizar no solo los capitales, también las formas jurídicas, es decir, dónde domiciliamos las estructuras jurídicas, la movilidad de las personas que ganan más niveles de ingresos, más salarios o más formas, digamos, de ingresos variables. Los productos, los distintos factores de producción son cada vez más móviles. Hoy la economía digital, para poner ejemplos más obvios, gran parte de nuestros consumos son de bienes que ya no es que no sabemos de dónde es la empresa, es que ya no sabemos ni dónde ni cómo se produce. ¿Sí? Hoy consumimos, bueno, yo me estoy comunicando por una plataforma que de alguna manera, con ustedes, que de alguna manera genera una actividad y un valor en nuestro país, pero no sabemos ni siquiera dónde están radicados sus intereses legales para grabarlo, en muchos casos. Entonces, eso ha llevado a que cada vez más tengamos que pensar en un sistema tributario con una estandarización o unos estándares mínimos globales. Esto no empieza hoy, esto empieza en el 2000 o antes del 2008 o con el 2008, ¿sí? Con la llamada gran recesión de la crisis financiera del 2008. Esta es la segunda ola. En el 2008 da origen a un sistema de mecanismos BEPS para eso, para combatir la erosión o la desaparición de las bases imponibles, es decir, los estados iban perdiendo capacidad de encontrar dónde gravar, porque se le iban yendo, se le iban moviendo, ¿sí? Y ahora viene una segunda ola con el hito, digamos, yo creo que más relevante, es este llamado a una imposición mínima global, pero desde hace varios años está a través de la OCDE y su marco inclusivo, buscando cómo grabar la economía digital. Como eso se ha demorado, el estándar y la coordinación internacional, muchos países, entre ellos Uruguay, que desde el 2018 ha comenzado a grabar los mecanismos o los sistemas de plataformas internacionales o globales vía Internet, no es por dar nombre, pero lo que consumimos la mayoría de nosotros, buscar mecanismos de grabarlos con los sistemas tributarios locales. Entonces, ese es un tema general hacia dónde va el mundo. Hay un segundo concepto que tiene que ver con la imposición a la riqueza, que hoy de alguna manera ha vuelto a estar en la conversación. Hablan de ello los estados, los organismos internacionales lo recomiendan y lo discutimos. No solo lo estamos discutiendo nosotros. En la interna de todos los países de América Latina se está discutiendo. Entonces, un primer gran concepto para después, si quieren, afinar. En el mundo, más o menos en un sistema tributario estándar, existen dos grandes grupos de impuestos. Lo que llamamos impuestos indirectos, que básicamente gravan
productos y consumo, ¿sí? Que de alguna manera se trasladan al precio. El caso más típico es el IVA, otro puede ser el IMESI, que grava los productos específicos, pero se trasladan al precio, ¿sí? Y los termina pagando de manera indirecta quien vende, pero de forma directa en general es mucho más fácil el mecanismo de traslado a precios para que lo pague el consumidor, ¿no? Ese es un mecanismo, digamos, de gravar de una manifestación de riqueza a través de consumo. ¿Ok? Una manifestación real, más allá de que alguien puede decir que no hay riqueza, pero hay una manifestación económica que se da. Por otro lado tenemos los impuestos directos, que graban manifestaciones de riqueza donde, en principio, más allá que todo eventualmente es trasladable, el impuesto es mucho más difícil trasladar a los precios o al consumo. Entonces ahí tenemos los impuestos a la renta de las personas y de las empresas, los impuestos al patrimonio de las personas y de las empresas también, los impuestos a las herencias o sucesiones y básicamente ese tipo de impuestos. Hay otros impuestos que tienen que ver con los inmuebles, a la propiedad, etc. Pero básicamente tenemos imposición al consumo que se traslada, una imposición indirecta, y una imposición a manifestaciones de riqueza que tienen que ver con, en ese caso, ingresos o bienes que están en cabeza de las personas o de las empresas. El mundo empieza a discutir hoy seriamente, los organismos internacionales lo recomiendan, y vuelven a ponerse sobre la mesa algunas cuestiones que estaban en retirada, en caso del impuesto al patrimonio, o en caída, como era la imposición a la renta sobre las empresas. Cuando uno mira la tendencia desde el año 2000 hasta hoy, o sea, en estos 20 años, pero en términos del mundo es nada, pero en términos de cambios fiscales ha sido muy importante, en el año 2000 el promedio de las tasas nominales, y después voy a explicar bien un poco esa diferencia, pero el promedio de las tasas nominales de los impuestos a la renta de las empresas, que se llaman las rentas corporativas, porque es de las corporaciones, estaba en los países de la OCDE, estaba en un entorno del 32%. Actualmente ese promedio está en un entorno del 23%. Uruguay no escapa a esa situación. Las tasas del impuesto a las rentas de las empresas en los 90 en Uruguay estaba en 30% y transitoriamente estuvo en 35%. Y hoy está en 25%. Pero ahora, eso ha ocurrido Gustavo, en todas las regiones. Pero Uruguay está dando esa discusión hoy, o sea, en el presente. ¿Nosotros estamos metidos en la misma discusión esta global o estamos transitando un camino paralelo, por decirlo de alguna manera, sin que esto nos afecte? A ver, yo te decía, eso ocurrió en todo el mundo, en los países de la OCDE, en América Latina, en África y en Asia, en todos. Si uno mira, la curva es absolutamente descendiente en los impuestos a la renta de las empresas. La situación de Uruguay hoy es que por motivos políticos, a ver, y esto lo quiero decir con mucho cuidado, el sistema tributario es en sí mismo político, es parte de la política económica, ¿sí? Entonces, en Uruguay, el gobierno lo hizo, la discusión tributaria la hizo parte de su campaña política por el lado de la negativa. De alguna manera se censuró la posibilidad de hacer cambios tributarios en estos impactos. De hecho, ha habido algunos cambios tributarios, pero de impactos menores, modificaciones en la forma de calcular, digamos, de ajustar el mínimo disponible en el IRPF, que provoca que haya un aumento, digamos, de personas o de lo que pagaban las personas, un cambio en el beneficio en la devolución del IVA con instrumentos electrónicos de pago o de ajuste de los inmuebles rurales, todo menos. Pero en esencia ha anulado la discusión. Lo que está claro, porque además no lo digo yo, por supuesto, el mundo, todos los organismos globales, la OCDE global, el Fondo Monetario Internacional, en América Latina tenemos el caso de CEPAL o del BID, todos los organismos, primero, están hablando de recomendaciones de cambios tributarios, reincorporar y aumentar imposición a la riqueza. Eso quiere decir aumentar imposición de rentas de capital, de rentas empresariales corporativas, de rentas de trabajo, eventualmente, en algunos casos. Hoy, sale ayer o hoy, en el Financial Times, un reportaje al director del Fondo Monetario para América Latina. El titular es América Latina, la región más desigual del mundo, tiene que aumentar la imposición a los ricos. O sea, lo dice el director de América Latina que se está retirando, ¿sí? en un reportaje actual. América Latina es
la región más desigual del mundo y seguramente salga de la pandemia, lo dice el Fondo Monetario Internacional, no yo, con ingresos per cápita en el año 2025 que puedan alcanzar, si efectivamente la tendencia de recuperación es la esperada, a los ingresos per cápita que tenía el 2015. Es decir, que va a tener 10 años perdidos. La recuperación, o sea, esta cuestión tributaria, y por eso digo que en Uruguay no está dada hoy la discusión, pero va a estar. Yo sí les aseguro que en la próxima campaña electoral el debate tributario se va a dar muchísimo más fuerte de lo que se dio en la campaña tributaria pasada. Hoy en Chile están en campaña electoral. El tema tributario es centro del debate, de la discusión. Pero quiero que entiendan algo, porque no... Y termino después con el impuesto mínimo global. Esto no es nuevo. O sea, el cambio de tendencia y de paradigma está ocurriendo porque ocurrió en otros momentos de la historia. El impuesto a la renta de las personas físicas, tal cual lo entendemos nosotros hoy, nació en el mundo fin del siglo XIX, pero básicamente se solidarizó o se extendió o se afianzó en la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, 1913, Francia, 1914, pero era un impuesto que alcanzaba a muy pocas personas y sus tasas máximas eran relativamente bajas, menores al 10%. En la Segunda Guerra Mundial, el impuesto a la renta de las personas físicas tuvo tres movimientos: aumento de tasas, aumento de la progresividad y aumento del conjunto de contribuyentes que estaban alcanzados. Pero quiero que entiendan, las tasas máximas llegaron a superar el 90%. Cuando en la Primera Guerra Mundial no llegaban al 10%, en la Segunda Guerra Mundial, en los años 44 y 45 en Estados Unidos, superaron el 90% las tasas marginal más altas. Y cuando no alcanzaban ni el 5% al inicio en la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial alcanzaban el 75% de los contribuyentes. ¿Por qué? Por necesidades fiscales de los estados. Hoy volvemos a una situación donde los estados están pobres o débiles porque fueron los que hicieron el aporte y el respaldo para salir de la pandemia, y las empresas son ricas. Los aumentos de la desigualdad desde fines, digamos, del siglo pasado a hoy han sido absolutamente, en algunos casos casi obscenos, pero absolutamente incrementales de manera sostenida. O sea, la nueva fiscalidad tiene tres objetivos y es lo que plantea Biden, apoyando a lo que venía haciendo la OCDE y claramente Trump no apoyaba. Aumentar los ingresos fiscales, disminuir la desigualdad y combatir los paraísos fiscales, que no es un término técnico, sino que combatir las jurisdicciones de baja o nula tributación, es decir, aquellos que tienen regímenes que domicilian o amparan a empresas para pagar pocos impuestos. Hasta hace algunos años, el mundo, Uruguay, discutía convenios para evitar la doble imposición, es decir, que no se grabara en el país de origen de las rentas y en el país de origen de la empresa o de destino de los dividendos o las remesas de dinero, llámenle como quieran. Hoy el mundo empieza a discutir cómo evitar la doble elusión, es decir, no pagan en el país que obtienen las rentas, pero tampoco pagan en su país de destino porque terminan estando domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación. Gustavo, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero me quedo con la sensación de que, y te pido muchísima brevedad, estamos muy atrás. ¿Nos quedamos en esta discusión? ¿Nos pensamos que no nos va a afectar de alguna manera? No, yo creo que no, claramente. Yo creo que los principales actores tienen claro. A ver, la propuesta de Biden es un impuesto mínimo global. Ya lo aceptó el G7. En julio se reúne el G20. La OCDE lo aceptó. Y hoy hay un cambio. A ver, por eso digo, esto ¿es global o no es? Hoy existe un intercambio de información de administración financiera con fines tributarios que está adoptado por más de 100 jurisdicciones. Hoy el foro inclusivo que yo decía de la OCDE lo integran más de 135 jurisdicciones. También lo integra Chile. Es decir, el impuesto mínimo global va a salir, no tenga ninguna duda. Y efectivamente vamos a incorporar tasas nominales, ¿sí? Imposición nominal, pero también tasas efectivas. Entonces Uruguay tendrá que, en ese marco que pretende el aumento de la recaudación de los países centrales, eso no hay duda, pero también eliminar la competencia y la ilusión de países que solo ofician como jurisdicciones de baja o nula tributación,
Uruguay tendrá que discutir sus regímenes promocionales, algo de lo que decía Álvaro, los regímenes de promoción de inversiones, toda América Latina. Parte de las recomendaciones de los organismos internacionales es revisemos los regímenes promocionales, porque en América Latina representan en promedio más de 4 puntos del PIB de recaudación, cuando el total de la recaudación de América Latina es 16%, estoy sacando seguridad social. En Uruguay es 20, 22 sin seguridad social, pero más de 4% no se recauda, es decir que se está dejando de recaudar un 20% de lo que sí recaudamos en sistemas promocionales. Bueno, eso los organismos internacionales, que América Latina lo usa muy agresivamente, y sí hay que revisarlo. Y sí hay que revisarlo porque si un día ponen tasas efectivamente mínimas, que también consideran las tasas efectivas pagas, y si no pagan en nuestros países de América Latina y pagan en los países centrales, América Latina tendrá que revisar, para decir, levantar la mano y decir, yo voy a grabar también antes de que terminen pagando en otros países. Ahí habrá que defender simplemente, y de eso se trata siempre los acuerdos internacionales, resguardar lo que es relevante, es decir, adaptación y mitigación al cambio climático, actualización tecnológica, zonas más vulnerables, descentralización territorial, o sea, cada país defenderá lo que entiende relevante, pero no puede defender genéricamente, decir, yo necesito inversiones para crear empleo. Todo el mundo va a decir lo mismo. Gustavo, adelante, Denis. Gustavo Viñales, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, un gusto. Un placer. Hasta luego. Nos queda un último bloque, Denis, y nos vamos a meter con una palabra que a todos por lo menos nos da impresión. Nos vamos a meter con la inflación y los precios. Ya venimos. Sin duda, Denis, un elemento importantísimo en cualquier crisis económica, o por lo menos lo que nos afecta y nos llega a nosotros, son los precios, es la inflación. Bueno, ¿qué pasó durante este tiempo con los precios en el mundo y en Uruguay específicamente? ¿Y cómo afecta eso básicamente en nuestras vidas? Para conocer más detalles sobre esto, recibimos a la economista Gabriela Mordecki, docente e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema un poco árido, pero nada, sí, que nos afecta todos los días. Vos sabés que en el planteo inicial nosotros nos preguntábamos cuánto pensará la gente que no le afecta, por ejemplo, una decisión que tome el G7 o la economía mundial. Y realmente, si uno hila fino, nos afecta y nos afecta demasiado, diría yo. Pero vamos a arrancar por el principio, si te parece, Gabriela. Tirá un pantallazo, una explicación muy básica de qué es la inflación, cómo incide en nuestras vidas esa palabra que muchas la escuchamos en todos lados y nos afecta, y en qué situación nos dejó la pandemia en el mundo y cómo es la tendencia de los precios que son afectados por la inflación a nivel mundial. Sí, bueno, la inflación es un fenómeno, digamos, de incremento constante de los precios, ¿verdad? Que, digamos, afecta a todos los individuos que interactúan en el sistema económico, solo que nos afecta de forma diferente. ¿Por qué? Bueno, porque los precios aumentan, digamos, todos los días, los medimos con el IPC, que es una medida mensual, y recibimos, digamos, los que somos perceptores de ingresos fijos, que se llaman, que son básicamente asalariados y jubilados, ¿no? O sea, recibimos todos los meses un salario que se ajusta una o a la más 2 veces por año. Entonces, esta inflación, este aumento de los precios que nos afecta, digamos que suben todos los días, nosotros en realidad recién, ¿no? Y además nuestro ajuste viene como de atrás. Ahora algunos convenios tienen una cláusula de ajuste. Bueno, este año por la pandemia ese ajuste, digamos, va a ser muy mínimo seguramente para la mayoría de las categorías. Los funcionarios públicos no tenemos incremento semestral, los jubilados tampoco.
Entonces la inflación, digamos, nos va comiendo nuestro poder de compra y cuando llega enero, bueno, lo podemos recuperar, podemos tener inclusive un poco más de la inflación o, como sucedió este año, menos que la inflación pasada, ¿no? Pero no todos pierden con la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque pensemos, las empresas reciben, nosotros no estamos comprando, pagamos, y las empresas reciben los precios ajustados. Y pagan estos salarios, digamos, que estábamos comentando. Por otro lado, los estados, que son digamos, los que primero emiten el dinero, o sea, ahí aparece con todo el valor, mientras que luego, digamos, se va perdiendo y además recaudan impuestos, sobre todo los impuestos al consumo, en nuestro país básicamente el IVA y el IMESI, sobre precios que se van ajustando, ¿no? Entonces, digamos que para los gobiernos es una fuente de ingresos la inflación. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista, digamos, de cómo se organiza la economía, de la toma de decisiones, es negativo que, sobre todo, inflaciones elevadas. Se considera que una pequeña inflación es conveniente porque es necesario, digamos, permitir que los precios se ajusten entre ellos, ¿no? Lo que se llama el cambio de precios relativos, o sea, sube más uno, baja otro, digamos, es un incremento de 2% al año, más o menos se considera sano para la economía. Tampoco que haya cero o incluso que caigan los precios no es bueno, pero tampoco que el incremento de precios sea muy elevado, ¿no? No sé si más o menos es como... Sí, igual a mí, discúlpame, Gabriela, yo soy el que voy al súper todos los días y a mí que caigan los precios me parecería bárbaro. No sé, para quién no sería sano, pero para mí en particular que caigan los precios sería de la cosa más sana, increíble. Sé que no es algo que pasa habitualmente, pero ¿esto es global? O sea, esta tendencia durante la pandemia específicamente, ¿esto se ha dado a nivel global? Bueno, durante la pandemia tuvimos como distintos momentos y no fue igual en todos los países. ¿Por qué? Bueno, porque las estructuras de precios son diferentes, ¿no? O sea, ¿cuáles son, capaz que podemos empezar, cuáles son las causas de la inflación? O sea, ¿qué está por detrás de este aumento de los precios? Entonces hay factores básicamente de demanda, o sea, si nosotros, ¿no? La economía está creciendo, nuestros salarios aumentan, aumenta la cantidad de empleo, todos queremos comprar más cosas, la cantidad, la producción no alcanza, entonces suben los precios, digamos. Ese es un factor que no tuvimos en la pandemia porque justamente la demanda cayó, la gente se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces hubo como las economías estaban paradas, ahí no hubo una cuestión de presión de demanda. Y después tenemos presiones de costos, que también impactan, que eso, bueno, depende de un poco también de la economía. En Uruguay, bueno, los principales costos vienen, bueno, por los costos salariales, que tampoco tuvieron, como yo comentaba, fueron incrementados por debajo de la inflación. Está el costo, digamos, de las materias primas que cayeron en 2020, el petróleo cayó enormemente y también a nuestro país le afecta mucho el dólar, que por el contrario subió. Lo que pasó en Uruguay, además, es que hubo, digamos, un fuerte aumento de tarifas en abril de 2020 y junto con el aumento del precio, digamos, del dólar, hizo que la inflación llegara a 11%, ¿no? Esto no pasó en el mundo desarrollado, sobre todo, digamos, la caída fuerte de la demanda y la caída del precio del petróleo hizo que los países tuvieran inflaciones muy, muy, muy bajas, cosa que se está revirtiendo ahora y eso aparece como un problema. Mientras que en Uruguay,
digamos, está pasando como lo contrario, porque ahora nos está pegando la baja de la demanda, desaparece, digamos, de la medida. Yo comentaba que la inflación se mide por el IPC, y es un índice, digamos, que lo que hace es medir la inflación en los 12 meses. Entonces, como salió de la inflación abril del año pasado, que tenía un número muy alto, entonces ahora tenemos una inflación relativamente más baja. Gabriela, También, sí, dime. hablabas hace un ratito de los salarios y la vinculación de los precios con el salario y esta cuestión de aumentar los salarios y por ende mejorar de alguna manera la capacidad de compra como una de las cuestiones que podrían de alguna manera mitigar la incidencia del aumento de precios. ¿Es esta una política económica viable? ¿Cómo se ha comportado durante la pandemia en este tiempo? Hablabas un poco de los ajustes de salarios, pero preguntarte específicamente, además de eso, ¿qué otras cuestiones se pueden hacer para que no se repercuta tanto en el poder de compra de las personas? Sí, bueno, digamos que no es la más popular de las fórmulas, bajar la inflación bajando los salarios, ¿no? Es un costo que está allí, que más que nada el año pasado tuvimos un acuerdo puente, más, digamos, por la situación del desempleo, ¿no? En donde se acordó un incremento mínimo de los salarios, pero bueno, eso depende, digamos, también en cada país de cómo están dadas las negociaciones salariales, las fuerzas que tengan sindicatos, empresas, gobierno, ¿no? Dependiendo cómo se dé. Digamos que la política de los gobiernos para intentar que la inflación baje puede tener como distintas... digamos, ¿no? Yo dije, hay distintas causas, entonces, para hacer que baje, lo que tenemos que hacer es políticas que afecten esas causas, ¿no? Entonces, la demanda en este momento no está siendo un factor relevante, tampoco los incrementos salariales, el dólar tampoco, ¿verdad? Lo vemos que está bastante quieto. Sin embargo, sí tuvimos nuevos incrementos en las tarifas de los combustibles. En realidad, este es un tema, el del precio del petróleo, que no en todos los países se traslada de la misma forma. En Estados Unidos, que ahora están con una inflación para ellos muy elevada, estos 2 últimos meses, el aumento fuerte del precio del petróleo pasa directamente al precio de las naftas, ¿no? De la gasolina que se consume, mientras que en Uruguay eso es una tarifa regulada, tenemos una empresa monopólica que más allá de que cayó mucho el precio del petróleo en 2020, no lo vimos reflejado en que cayera el precio de los combustibles. Y ahora, bueno, el aumento, en realidad, el gobierno salió a comentar, si bien aumentó, que había sido menos, etcétera. Pero bueno, en realidad tenemos una estructura de costos en ANCAP que no necesariamente automáticamente refleja la suba o la baja del petróleo, a pesar de que, bueno, el gobierno dijo que querían ir hacia ese lado, ¿no? La política, digamos, monetaria, que es típicamente la política que se utiliza en los países desarrollados y, bueno, en muchos países emergentes también, para controlar la inflación, ¿no? ¿Qué es la política monetaria? Es controlar la cantidad de dinero y eso normalmente se hace a través del control de lo que se llama la tasa de política monetaria, o la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque si los bancos ¿no? Yo hablé de este factor de la demanda. Si aumenta la demanda para comprar cosas, puede ser porque mejoran nuestros salarios, pero también porque tenemos crédito barato y entonces podemos acceder a mayores compras y eso puede impactar al alza en la inflación. Este factor en este momento no está siendo importante y las tasas, ni en Uruguay ni en el mundo, ¿no? Las tasas de política monetaria en Estados Unidos están en 0.
Aquí en Uruguay la tasa de política monetaria está en 4,5%, pero bueno, tenemos una inflación de más del 6%, casi 7%, o sea, la tasa de interés ni siquiera anual es esta tasa, ni siquiera paga, digamos, el costo de la inflación, ¿no? O sea que, digamos que la política por ahora en ese sentido está siendo expansiva. Pero hay otro factor que en Uruguay es muy importante y en eso el Banco Central está intentando también trabajar, es que nosotros vivimos en una economía bimonetaria, ¿no? Donde las transacciones más importantes no son en pesos, son en dólares. Entonces, la política monetaria de Uruguay solo controla la parte de la inflación en pesos, ¿no? Todas las transacciones que se realizan en dólares, bueno, digamos que esos precios van por otro lado y ahí Uruguay queda, digamos, preso de la política monetaria de Estados Unidos, que es el país, digamos, que emite esta moneda, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también hay por lo menos la voluntad, algunas políticas que se están pensando para intentar desdolarizar la economía y intentar tener más control sobre el incremento de los precios. Pero bueno, también capaz que podemos mirar qué le pasa, por ejemplo, a Argentina y a Brasil, ¿no? Argentina tiene una inflación gigante, más de, está arriba del 40% al año. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? ¿Por qué tiene esa inflación? ¿Y por qué Argentina tiene déficit fiscal? Uruguay puede financiarlo emitiendo deuda, pero Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito, bueno, por una cantidad de cuestiones que ahora no vamos a profundizar, pero entonces tiene que emitir para poder pagar sus cuentas. Entonces, la emisión, digamos, sin una contrapartida de incremento de la producción, bueno, solo produce inflación, ¿no? Entonces, el fenómeno inflacionario, como ven, tiene como distintas aristas, algunas que tienen que ver, ¿verdad?, con costos o demanda, pero también allí con las necesidades de los estados de financiarse y utilizar el poder de emitir dinero para poder hacerlo. Digamos, no es una cuestión sencilla, pero es importante que, digamos, que los países, que la política económica en general tenga muy en cuenta y que intente bajar la inflación, porque, bueno, como comentábamos al principio, es lo que afecta a trabajadores y jubilados fundamentalmente. Gabriela Mordecki, muchas gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Un placer. Bueno, un gusto. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Denise, nos vamos. Mañana hay partido de la NBA. No estamos en vivo, pero están más que invitados a la pantalla de TV Ciudad. Y se quedan con los amigos de Sobre Ciencia. Hoy van a tocar temas increíbles. Tengo mis favoritos. ¿De dónde vienen los uruguayos? Se preguntan los amigos de Sobre Ciencia. Sabemos que los argentinos vienen de los barcos. ¿Cómo se controla la seguridad de juguetes y elementos cotidianos? Y mi favorita es la mayor investigación del mundo sobre gatos. Así que quédense en Sobre Ciencia, acá en TV Ciudad. Chau.